Namaste, maestro. Maestro, quisiéramos que nos hablara de qué es la trascendencia, por qué es importante la trascendencia y cómo inculcamos el sentido de trascendencia. Bien, la trascendencia, el concepto de trascendencia, de trascender, es pasar de un estado al otro, donde el otro estado es consecuencia del primero. Uno hace algo en el estado inicial y uno trasciende al estado próximo, al estado final, pero bajo consecuencias. ¿Okay? No es simplemente un mudarse de un lugar a otro. El lugar al donde llegas va a depender del lugar de donde sales. ¿Okay? Un poco esa es la parte de trascendencia. Y muchas veces uno habla de la trascendencia como ese sentido de trascendencia que el ser humano debe tener, de que uno no solo va a existir aquí, va a vivir aquí, que la muerte no se lleva todo, o que en la muerte no se acaba todo, sino que hay algo después. El sentido de trascendencia, ese sentido de trascendencia es importantísimo porque le da una magnitud mucho mayor a lo que el ser humano debe comprender, o de lo que el ser humano debe tener propia conciencia. Si el ser humano piensa, si una persona piensa que su existencia se limita a esta y hay que aprovecharla al máximo porque después no hay más nada, eso sería un sentido de trascendencia cero. Cuando eso sucede, la vida del ser humano se vuelve una lucha constante, porque es un aprovechar lo que tengo ya, porque no lo voy a tener. No es la forma de vivir. Una persona sin sentido de trascendencia realmente no vive. Simplemente está luchando porque se le acaba la existencia terrenal. Entonces es muy importante tener ese sentido de trascendencia porque te permite trabajar, no digamos con calma, pero te permite trabajar con una esperanza a futuro. ¿Okay? Pero el sentido de trascendencia no se puede quedar allí, ¿okay? Como lo que nosotros podemos llegar a hacer o lo que nosotros vamos a hacer. Hay una carencia del concepto de trascendencia, no solo en nuestro ser, sino a lo mejor más importante es en nuestras acciones. La mayoría de las personas no entienden que sus acciones trascienden a la misma acción. Muchas personas se comportan de una manera y esperan el resultado inmediato y listo, todo se acabó. Vamos a asumir que la conducta no sea apropiada. Muchas personas se comportan mal, cometen alguna ligereza. Por ejemplo, siempre sale el ejemplo de cruzar la calle fuera del rayado. Y la persona cuando sale de una acera a la otra, llega a la otra acera y dice, ¡ay, no pasó nada! ¡Puc! Se acabó. Las personas no tienen idea de que ese solo hecho va a trascender. Lo va a llevar a un estado que ni siquiera él imagina. El hecho de que nuestras acciones también trascienden al momento presente no se tiene. Y es una pena porque nuestra vida es un constante trascender. Lo que nosotros somos hoy en día es la trascendencia a lo mejor de lo que fuimos hace una semana, hace un año o hace vidas. ¿Okay? No existe una desconexión de los hechos. Nosotros en realidad nunca cerramos capítulos. Mucha filosofía o muchas teorías modernas, no filosofía, hablan de cerrar capítulos, de dejar el pasado atrás, y eso no va con el concepto del universo, ni siquiera del ser, del universo. Porque nosotros somos hoy consecuencia de lo que fuimos en el pasado. Entonces, cerrar capítulo parece más olvidarse, ya eso no trasciende, ya lo que pasó, pasó, lo que no pasó, pasó, lo que hice, lo que no hice, ahora tengo una vida nueva. No. Entonces, más allá de la trascendencia del ser,
que es un concepto importantísimo para que las personas se empiecen a interesar por cosas interesantes, valga la redundancia, por cosas importantes. Más allá del concepto de la trascendencia del ser, a lo mejor hoy en día, en nuestra sociedad, más importante es, o igual de importante, aunque yo diría más importante es tener conciencia de la trascendencia de nuestros hechos, ¿ok? Aunque sean, valga la palabra, aunque nos parezcan acciones intrascendentes, siempre trascienden, siempre tienen algo. Esa palabra de intrascendente deberíamos quitarlo del léxico, ¿ok? Porque realmente todas las cosas que hacemos, aunque sean las más pequeñas, tienen trascendencia en nuestra vida. Y por supuesto, las cosas buenas también tienen trascendencia, pero las cosas buenas simplemente las disfrutamos, no nos preocupamos mucho. Lo que nos tenemos que preocupar es de la trascendencia que tengan las cosas no tan buenas o las cosas ligeras o los descuidos que nosotros desde un desconocimiento de cómo funciona el universo podemos estar cometiendo. La trascendencia es tan importante que es un tema que se debería retomar con toda la fuerza. Y es un tema que está avalado por una de las leyes universales, digamos que de mayor impacto hoy en día estoy diciendo, no hoy la semana pasada, hoy en día estoy hablando en este periodo evolutivo de la raza humana. Esa ley es la ley de acción y reacción, la ley del karma. Fíjense que el hecho de acción y reacción realmente tiene como trasfondo la trascendencia. Tú haces algo ahorita y va a tener una reacción después, pero es que esa misma reacción va a tener otra reacción después. No hay una desconexión real de los hechos. Entonces, hay que recuperar ese concepto de lo que nosotros hacemos va a tener trascendencia, para bien o para mal, para bien o para mal. Y el tema de cómo se puede inculcar, ampliando conciencia, porque la mayoría de las personas no se imaginan todo lo que hay detrás de un simple hecho, de una simple situación, de un simple hacer o no hacer. ¿Okay? Nuevamente, sin sentido de trascendencia, no del ser, sino de nuestras acciones, sin el sentido de trascendencia de nuestras acciones, nosotros dejamos de hacer algo, no pasó nada, y uno respira. No. ¿Ok? O al revés, uno hizo algo y no tuvo consecuencias que temer, y uno respira. No. Todo tiene trascendencia. Entonces, la forma, digamos, más ligera de inculcar ese sentido de trascendencia, repito, no solo trascendencia del ser, sino la trascendencia de nuestras acciones, que hoy en día parecería más importante, es ampliando conciencia. Es tratar de llevar la información a las personas de cómo ocurren las cosas, por qué ocurren las cosas, cuál es el trasfondo de una acción que a lo mejor parece simplemente una acción física o a lo mejor parece una acción mental o emocional. Hay que darle conocimiento de que ese tiene un trasfondo también energético, un trasfondo kármico, un trasfondo álmico, un trasfondo espiritual. ¿Ok? Y por supuesto, si las personas no se imaginan, el más sencillo, el trasfondo energético. Si las personas no se imaginan el trasfondo energético, pues no tiene trascendencia. ¿Ok? Y si no se hace con ampliación de conciencia, yo siempre lo digo que Madre Naturaleza lo sabe hacer. El problema es que es a golpe y porrazo. ¿Ok? Si uno no se pone a estudiar, si uno no se pone a reflexionar, si uno no se pone a ampliar conciencia, pues Madre Natura lo va a hacer con uno. A golpe y porrazo. ¿Cómo es a golpe y porrazo? Con experiencias cada vez más difíciles hasta que uno empiece a aprender. ¿Ok? Entonces sí, el sentido de trascendencia es así de importante.
¿ok? Tanto en concepto como en el ámbito de trascendencia del ser, trascendencia de nuestras acciones y definitivamente hacer el esfuerzo para ampliar conciencia. Muchas gracias, maestro. Namaste. Namaste.